Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto realmente estar de nuevo aquí en esta edición en colaboración con Excelencia Administrativa, ESAT TV y el Centro de Estudios Clínica e Investigación Psicológica. Siempre al pendiente y al tanto de realizar este tipo de acciones que nos congratula y realmente nos fortalece como institución educativa. Y no más que en este caso de tener la posibilidad de que tengo aquí en mis manos un libro que ahorita vamos a entrar en esta dinámica de un egresado nuestro y buen amigo, del cual pues nos damos el honor de decirnos amigos, así como el presentador que ahorita también lo mencionaré. Mi nombre es el maestro Luis Alonso Rodríguez Barbosa y de nueva cuenta estamos con ustedes en estas actividades. La visita de la emperatriz, ilustrado por Selma Faubel y autor Alfonso Esquivel Campos. Empezamos presentando, vaga redundancia, a nuestro amigo, el presentador en este momento de este libro. Inocente Alcudia Sánchez fue miembro de los talleres literarios coordinados por Delia Zamberoni Birri, Fernando Nieto Cadena y Ciprián Cabrero Jasso. Cursó la Academia Literaria de Campeche, coordinado por Jorge Volpi y Martín Solares. Es autor de los libros de poesía Levantar la Voz, Los Aguiluchos, edición de Teodicio García Ruiz en 1986, Entre Notas Marginales, Mantis Editores, edición bilingüe español-portugués en el año 2010, y de Candela, Conaculta 2017. Sus textos literarios se han publicado en periódicos, revistas locales, nacionales, así como en diversas antologías y también las redes sociales, claro está, que ahorita en la actualidad. En los últimos meses publica artículos de opinión en los periódicos digitales El Despertar de Quintana Roo, Núcleo de Comunicación del Sureste. Desde hace un año se dedica a la presentación de los libros de Alfonso Esquivel, que publica Ediciones Gozoso. Sin más, también a nuestro autor del mismo, vamos a tener una lectura aquí, me voy a adelantar en algo, vamos a dar una lectura de algo que nuestro buen amigo siempre está al pendiente de sus redacciones. Viajero incansable de mundos imaginarios, lo mismo lee a los románticos alemanes que a los de su generación beat, y todo tipo de literatura y poesía que contenga sangre, huesos, vida. No intenta ser atípico, solo disfruta como todo buen trotamundos de una oriendus eléctrica. Su transitar académico le permitió conocer con cierta profundidad el mundo disciplinar de las ciencias sociales, lo cual le permite comprender, para su gozo y sufrimiento, ciertas cosas que habitan ineludiblemente sobre el mundo y la vida. Su pasión por el quehacer teatral, de igual manera, lo provoca a caminar por sendas, en ocasiones inextricables. Es egresado de la Academia Literaria de Campeche, dirigida y tallerada por Jorge Volpi y Martín Solares, entre una gama de formidables escritores, la mayoría con fuerte ascendencia del movimiento literario conocido como el crack mexicano. Alfonso Esquivel Campos, con su trayectoria académica, pues es doctorante en Psicología del Centro de Estudios Clínica e Investigación Psicológica, maestro en Administración por el Instituto de Estudios Universitarios de Campeche, tiene la maestría en Cultura y Literatura Contemporánea de Hispanoamérica por la Universidad Modelo del Estado de Yucatán, maestría en Artes por el Instituto Campechano y la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, especialidad en Administración Pública y actualmente cursando siempre en los estudios de actualización. Pues sin más preámbulo, sin más presentación, hoy sí nos quedamos en las formidables manos del buen amigo y compañero Inocente. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar hoy aquí en los estudios de EXAT TV y es la tercera vez que venimos, ¿no?, a estos estudios. La primera venimos a presentar precisamente el primer libro de Alfonso Esquivel, que eran Los Relatos Salvajes de Santana. Después venimos a presentar una recopilación histórica
sobre un famoso juicio que en su momento, en 1850 y cacho, se le hizo a don Pablo García, ¿no? Y esta es la tercera vez que otra vez nos mueve la presentación de un libro, en este caso un cuento de Alfonso Esquivel que se llama La visita de la emperatriz. La verdad es que merece un reconocimiento el trabajo que hace este programa de EXAT TV, porque creo que los libros deberían de ser una conmemoración. Cada que se edita un libro, yo creo que deberíamos de hacer un festejo y no solamente dejarlo en las presentaciones que son casi sesiones de brujería para especializados, sino hacerlos públicos y buscar los medios para que llegara al mayor número de gente posible, ¿no? De manera que estar aquí hoy es un motivo de muchísima satisfacción, porque es un medio por el que podremos hacerle llegar a más gentes, a más personas, la buena nueva de que existe un nuevo libro en Campeche, un nuevo libro que esperamos que nos sirva para nutrir las librerías, las bibliotecas, sino para nutrir el conocimiento de más personas, de más gente, ¿no? No me toca a mí spoilearle el libro, darles a conocer de qué se trata este cuento de Alfonso, pero preparé un texto que es breve sobre el mismo libro, de manera que voy a aprovechar para leerlo antes de cederle la palabra para pedirle que nos lea algunos párrafos de la obra y después pasar a la parte de comentarios de comentarios críticos o analíticos sobre el contenido del cuento, sobre la estructura de ser necesario, ¿no? Así que el texto que les voy a leer es muy breve, así que por eso lo hago, ¿no? Lo titulé Punto de Cruz, algo sobre la visita de la emperatriz. Comienzo. El punto de cruz es una técnica de bordado milenaria. Leí en Wikipedia que se encontraron vestigios de retales de seda en yacimientos arqueológicos de Egipto en el 500 a.C. y del Asia Central en el 850 a.C., con un bordado muy parecido a esta técnica. Dice también Wikipedia que el punto de cruz, como lo conocemos actualmente, apareció en Europa en la Edad Media y se difundió durante el Renacimiento. Como muchas cosas buenas y otras no tanto, con los españoles llegó a nuestro continente y a México este lenguaje de aguja e hilo. En América, el bordado cayó en tierra fértil y se enriqueció con la creatividad de las culturas locales. Igual, la moda vino de Europa y junto con ella desembarcó la estética de la frivolidad que al día de hoy sigue mandando en los usos y costumbres que nos impone la supercomunicada sociedad de consumo. La península de Yucatán no fue ajena a esas influencias ultramares. Las mujeres de nuestras comunidades aprendieron la técnica del bordado y no está claro cuándo comenzaron a engalanar sus ropajes con los adornos asimilados de las señoras arribadas de la madre patria. El caso es que la modesta y austera belleza del bordado de punto de cruz dicen que pronto fue relegada al vestido de las clases sociales económicamente menos favorecidas, de aquellas que no contaban con los recursos para acceder a los ajuares que provenían de Europa y que decoraban los trajes de las damas de las familias acomodadas. Las incontables posibilidades creativas del bordado en punta de cruz se relegaron entonces al adorno de las dignísimas blusas de las mujeres que no eran parte de la aristocracia, sino más bien trabajaban para ella. Según esto, las blusas bordadas en punto de cruz eran el atuendo habitual de las mujeres que servían a las familias pudientes de la península. Hace unas semanas, con motivo de los festejos por la fundación de Campeche,
encontré en redes sociales una interesante discusión sobre el origen y, digamos, la morfología o los componentes del verdadero traje de las mujeres campechanas, lo que refleja, de alguna manera, la relevancia que el vestido ha guardado y seguirá guardando en nuestras sociedades. Y es que, quizás desde siempre, la vanidad y la moda han impuesto sus razones. La ropa no solo atiende las urgencias cavernícolas de cubrir la desnudez y protegernos de la intemperie, sino que le asignamos los valores de la cultura occidental, de manera que en el vestido creemos encontrar los atributos más visibles de la personalidad individual y del rol que desempeñamos o queremos desempeñar en el conglomerado social. En la sociedad contemporánea, mercantilizada hasta en el metaverso, hemos asumido al vestido como el gran cosificador. Aquello de que para ser hay que parecer, ha encontrado en la ropa la más precisa de sus expresiones, de manera que el ropaje nos representa, nos excluye, nos hace parte, nos oculta o nos define ante los demás. Este hecho, el del papel del vestido en la estratificación social, no es nada nuevo. La literatura universal ha abordado el tema. Recordemos que la malvada madrastra obliga a Cenicienta a vestirse con ropa vieja, estropeada y sucia para degradar su personalidad principesca, y el hada madrina tiene que rozar con la varita mágica a Cenicienta para que la ropa sucia y estropeada se convierta en un vestido precioso de princesa, disfraz indispensable para acceder a la fiesta que todos conocemos. El papel del vestido en la psicología personal y en el rol social es la base del conflicto en el cuento La visita de la emperatriz de Alfonso Esquivel. La narración, que a veces transita con sutileza los caminos de la sátira o profundiza en la acidez de la farsa, se teje sobre un hecho histórico que sirve al autor de contexto para recrear sus personajes y sus circunstancias. Así, como resultado del equivocado porte de sus vestimentas, las dos principales protagonistas de la historia son partícipes de una confusión cuyas consecuencias catastróficas, según Alfonso, seguimos sufriendo los campechanos hasta nuestros días. No quiero spoilear, pero una blusa bordada en punto de cruz es detonante del infortunio y la desgracia que seguimos viviendo los campechanos. En 20 páginas, algunas de ellas con ilustraciones de la diseñadora gráfica Selma Faubel, el autor parodia la visita que hizo a Campeche Su Majestad Imperial la Emperatriz Carlota a fines del año 1865 y construye una narración que se mofa del conservadurismo local de la época y ridiculiza la superficialidad de la realeza. El cuento lo escribió Alfonso hace más de 10 años como parte de las tareas de la Academia Literaria de Campeche, y desde luego no se trata de un intento de reescritura histórica, sino de pura invención literaria, de ficción pura y dura. El breve texto es publicado por Ediciones Gozoso, la editora propiedad de Alfonso Esquivel, y su publicación, me parece, es fruto de esas 3 misiones de vida que, según el dicho popular, se supone deberíamos cumplir todos, a saber, plantar un árbol, tener un hijo, publicar un libro. En todo caso, ante la escasa producción literaria de estos tiempos, se agradece la aportación de Alfonso a la bibliografía local con este que es el segundo libro de su autoría. Espero que sean muchos los lectores de este cuento, que es divertido y es ameno. Quienes lo lean encontrarán una narrativa desenfadada, sin más ambición que la de provocar la satisfacción personal de su autor y editor, y seguramente entretener unos momentos a sus lectores. Hasta aquí este texto que preparé para la presentación de la visita de la emperatriz. Solo agregaría que el texto tiene una característica
que tienen los textos que escribe Alfonso. Alfonso es muy vocal en su narrativa. Sus cuentos, por lo menos los cuentos que se publicaron con el título de Los Relatos Salvajes de Santana, realmente son lecturas en voz alta que hace Alfonso. Y lo mismo sucede con La visita de la emperatriz. Es un texto que realmente Alfonso no puede evitar contagiarlo con su parte actoral, con su parte esta de representación histriónica que tiene y a la cual ha dedicado mucho tiempo en los últimos años, por cierto, ¿no? De manera que, o sea, no lo he platicado con Alfonso, por supuesto, pero hace un momento que platicábamos fuera del aire sobre las posibilidades de hacer un programa de radio, por ejemplo, para hacer lecturas de literatura, de cuentos, de novela, de poesía. Yo creo que a La visita de la emperatriz lo ayudaría mucho la versión hablada, que fueras capaz de acompañar el texto escrito con un podcast o algo parecido para tener una versión que le dé los énfasis que debe tener el cuento y que fueron los énfasis que le diste finalmente cuando lo escribiste. Por lo demás, déjeme decirle que yo conozco el cuento desde hace 10 años porque, como dije, es producto de un taller, de una academia que llevamos con los mejores escritores contemporáneos de este país y posiblemente del mundo, ¿no? De manera que es un texto trabajado, cuidado, y que pasó la prueba del ácido de un grupo que era ciertamente exigente y que no dejaba pasar cosas que no merecieran la aprobación de ese grupo, ¿no? Por lo tanto, es un libro que no lo dice por ningún lado, pero que está más que recomendado por muchos que fuimos parte de ese taller y sobre todo por los escritores renombrados que nos acompañaron en nuestra formación académica literaria. Finalmente diría una aportación que nos hizo Ortuño, creo que fue el que nos hizo la aportación, que nos dijo que una manera de ejercitarnos era reescribiendo historias, reescribiendo cuentos. Me dice, tú puedes tomar una historia y reescribirla, o sea, sabemos que la inspiración es difícil que llegue, ¿no? Y sí te tendrá que llegar en algún momento, pero en lo que llega, entretente escribiendo. Y decía, y eso lo puedes hacer, puedes reescribir historia. Yo recuerdo uno de sus libros, de Marco Antonio Parra. Uno de los libros de Marco Antonio Parra realmente se me hizo una reescritura de muchos cuentos de Rulfo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, sobre La visita de la emperatriz se ha hecho mucha historia y se ha hecho mucha literatura. De manera que retomar el pasaje de la visita de la emperatriz Carlota a Campeche se me hace un acierto, y aparte un acierto ameno, un acierto con una carga de humor que seguramente nos va a hacer sonreír y disfrutar los momentos que nos lleve a leer La visita de la emperatriz. De manera que yo lo recomiendo, ya les dirán más adelante cuál es la dirección o cuál es la manera de adquirirlo, y por lo pronto pues, cedo la palabra al autor, que es Alfonso Esquivel. Maestro Alfonso, adelante. Gracias. Con todo gusto le escuchamos. Bueno, agradezco las palabras de Inocente, la presentación que hizo Luis, ambos amigos de muchos años, amigos de las facultades sociales, amigos de la literatura, en la literatura, amigos en la vida. Y es muy grato, inclusive las críticas ocultas, paradigmáticas que tienen escritores como Inocente, que son muy agudos y muy sagaces al hacer las presentaciones, lo cual pues también se agradece, por supuesto, con igual cariño, con igual afecto, son bienvenidas. Me parece que el hecho de que está basado en un momento específico
de la historia del país, este cuento no necesariamente lo hace historia. Este cuento también tiene detrás tiene un apoyo literario muy importante, que es la posibilidad que nos da la poesía de decir muchas palabras refiriéndonos solamente a un instante de un momento histórico o a un instante de una tarde soleada o a un instante de un despertar. Y en ese momento se puede construir, por ese instante de segundos, se puede construir todo un andamiaje literario. Entonces, me parece que también detrás de eso está este ejercicio de hacer poesía un cuento, hasta donde sea posible esto. Siguiendo las recomendaciones de la poiesis aristotélica, Aristóteles dice que toda acción creativa del ser humano es una acción poética, y no importando si es danza, arquitectura, teatro, música, poesía, ese impulso creativo es poético, y en ese sentido pues debe de tener cierta exigencia, en el caso de la literatura, cierta exigencia en el manejo de las palabras, por supuesto, el respeto de la gramática, la ortografía, la semiótica, etc. Entonces, el cuento está basado en la visita que históricamente hizo la emperatriz Carlota a Campeche, cuando Campeche ya era un estado erecto, que esa es la palabra que se emplea en el decreto juarista, la erección del estado soberano y libre de Campeche. Pero todavía existía una gran ascendencia de parte de Yucatán sobre nuestro estado, motivo por el cual quizá se consideraba que ya con la agenda meridana era suficiente agenda. El caso es de que en Campeche no se conoce cuál fue la agenda, cuál fue la bitácora, cuáles fueron los puntos que se trataron en la visita. Entonces esto genera un gran espacio a la especulación histórica, social o cultural o artística. Entonces, ¿qué pasó ahí en un día, 2 días que estuvo aquí la emperatriz? No se sabe con precisión, pues no se sabe a ciencia cierta. Motivo por el cual yo elaboro una hipótesis que pues genera un personaje apócrifo en el cuento, que es don Manuel Mendilanzábal, que es el que le deja a un sujeto de apellido Ezequiel o Esquivel, que es lo que menos importa, este cuento, para que en un momento determinado de la historia, cuando nos preguntemos cómo hemos llegado a esto, cómo hemos permitido estar en esta situación, en ese momento, dice don Manolo Mendilanzábal, es cuando hay que editar el cuento, publicarlo y darlo a conocer, para explicar de alguna manera, taimada si ustedes quieren, a las nuevas generaciones el porqué de las cosas actuales. Y esa es digamos, la justificación del cuento. Me parece una gran observación, muy aguda. Yo le preguntaba inocente, bueno, ¿por qué empezaste con el asunto de una prenda? Que además yo no había caído en conciencia de que sin esa prenda no hay el cuento, no existe el cuento. Tiene que existir esa prenda para que suceda todo el cuento. Y entonces eso es algo que uno lo hace inconscientemente. Y quizás sea parte de este misterio creativo, como dicen algunos escritores, que el proceso creativo es un misterio. Finalmente, cuando leen otras personas, descubren cosas que el escritor quizá no quiso decir, o que no lo entendió en ese momento, sino formaba parte de una narrativa, en fin. El caso es de que efectivamente la prenda de la blusa campechana bordada en punto de cruz es clave para la historia del cuento. Insisto, el cuento es una ficción literaria, como dice Inocente, pura y dura. No hay
historia. No existe rigor de la disciplina histórica llamada historia. No. Es un ejercicio libre con todas las licencias que nos da la literatura y que nos permitimos tener o no tener los que intentamos escribir algo. A propósito de alguien me preguntaba que si yo me considero escritor, le dije no, yo no me considero escritor, yo no ejerzo la profesión, quisiera hacerlo, pero lamentablemente me gusta esto que dijo alguien otro día de ser polímata, de tener varias intenciones creativas. Quizá nunca desarrolle ninguna a fondo, pero me gusta ejercerlas, como por ejemplo el hecho de hacer teatro y de dirigir teatro. Entonces, esto me obliga a dedicarle tiempo a otras tareas, no necesariamente literarias. Y esto, buscando yo una explicación, ¿qué hago? Entonces, si escribo un cuento, o 2, o 3, o 5, o 10, y los quiero publicar, y, en fin, ¿qué es lo que, intentando una respuesta a esta pregunta de que si yo me considero escritor o no, recuerdé una frase de Volpi, que decía, ustedes nunca digan que son escritores. Eso que lo diga la gente que les lee, la sociedad, los críticos. Ustedes escriban, publiquen, si pueden, y que les juzguen otros. No se juzguen a sí mismos. Y esa recomendación la acaba de hacer Meryl Streep cuando le entregaron el Príncipe de Asturias en España. Dijo, nunca juzguen, los actores nunca deben juzgar a los personajes, es decir, nunca deben de juzgarse a sí mismos. Actúen y que les juzguen los espectadores. Me pareció preciosa esa explicación de Meryl Streep, que sea el público el que te juzgue, y que coincide con lo que decía Volpi hace ya más de 10 años en la academia. Leyendo a Silvia Molina, buscando un resumen sobre la vida de la dramaturga de ascendencia campechana, Luisa Josefina Hernández, me encontré con una frase preciosa que yo creo que me define o me autodefine un poquito. Dice Silvia Molina de Luisa Josefina Hernández que ella escribía por enamoramiento literario. Le gustaba leer más que escribir, pero leía tanto sobre algún tema, sobre Beckett, por ejemplo, que es un dramaturgo, igual que ella. Y entonces escribió un ensayo sobre Beckett y lo guardaba. De repente algún familiar o un amigo se encontraba con el ensayo y decía, oye, pero eso es una maravilla. Y decía, pues si encuentra quien lo publique, pues publica. Entonces la obra de Luisa Josefina está dispersa en muchas editoriales. Son más de 50 o 60 libros entre ensayos, dramaturgia, novelística, cuentística. Es fabulosa la obra, abundante pero dispersa. Es difícil de conseguir y de armar todas las obras completas. Bueno, el caso es de que yo me considero que a partir del encuentro de esas dos palabras, enamoramiento literario, eso me considero un enamorado de la literatura. Entonces, que acaba mandando cartas a la novia. Punto. No más, hasta ahí. Inocente hizo un apunte agudísimo cuando dijo, yo voy a hablar de la prenda de la blusa campechana en punto de cruz. Y en homenaje a mi amigo voy a leer el capítulo 5, que son capítulos muy breves, por cierto. Mi idea era hacer una novela corta, pero no me alcanzó ni las ganas ni el talento quizá. Capítulo 5, que tiene que ver con la blusa. ¿Cómo surge la blusa campechana en la vida de la emperatriz Carlota? Capítulo 5. Capítulo 5. El cuento, la visita de la emperatriz. Ok. Las dos asistentas de la emperatriz esperaban nerviosas en la fastuosa antesala, preparadas desde hacía varios días para rendir el largo informe de vicisitudes y entregar los regalos que desde distintas regiones
del largo periplo, enviaban a mamá Carlota para congraciarse con ella y, de ser posible, ganarse su simpatía de antemano. Unos por el temor al poder y otros convencidos de las amplias ventajas que la monarquía les brindaba a sus afanes de grandeza provinciana. Llegó la hora señalada y el largo informe onduló de las advertencias a los peligros orográficos que tendría que vencer, a los panegíricos dirigidos a la exuberancia del paisaje, la riqueza infinita de recursos naturales y las delicias de una gastronomía cuyo único pecado era el uso excesivo de especias y su apego irredomable al chile habanero, verdadera tortura china al entrar, pero sobre todo al salir. Con el perdón de su majestad, dijo una de las asistentas, ese cabrón barquito, el tabasqueño, que nos trasladó desde Veracruz hasta Isla de Tris, es una piuma al vento. Certo, enfatizó la otra, furore mío, mamá Carlota, el barquichuelo casi zozobra de no ser por el arrojo y la pericia del capitán y su tripulación que, para tranquilizarnos, cantaban alegres coplas españolas, mientras el vendaval nos hacía zurrarnos de pavor ante lo nunca antes vivido. Reina de Bélgica, no acudas a esa gira, gimotearon al unísono ambas doncellas, mimosas en la súplica. La emperatriz Carlota, acostumbrada a las exageraciones de una corte cursi y servil, acotó con displicencia, vamos, queridas, no exageréis la nota, la gira es un hecho, y si ustedes, mis amorosas damas, han sobrevivido, es el claro mensaje de nuestro Creador de que yo, la reina de este imperio, tengo el indeclinable deber de asistir hasta el último rincón en donde haya un súbdito que necesite de mi presencia. Y continuó en el mismo tono melífluo. Por cierto, dijo la emperatriz, sé de algunos obsequios enviados desde distintos puntos del imperio. No es que me emocione ante los regalos provincianos, sino que me urge saber si alguno de ellos tiene o puede tener un valor estratégico en la consecución de mis nobles propósitos. Los libros antiguos, las piezas de carey, las figurillas de jaina, las pieles de cocodrilos, tapires, jaguares, venados, los plumajes de pavos reales, aves del paraíso, faisanes y tucanes, así como toda la bisutería fina de oro y plata, no perdamos el tiempo, forman parte del inventario de mi Max. Así se refería ella a Maximiliano de Austria. Aclarado esto, solo restaba desearle a la emperatriz, dado que el arzobispo garantizaba la presencia misma del Señor en la gira nacional, el mayor de los éxitos en su autoencomienda de visitar por vez primera el lejano sureste, ya más cercano en su imaginación después del amplio recuento de experiencias y aventuras recibido de sus dos damas de mayor confianza. La emperatriz sonreía satisfecha ante el futuro promisorio que resultaría de la gira nacional. Conquistaría con sus encantos de dama de alcurnia, vasta cultura y trato amable, tanto a la aristocracia como al pueblo llano. Este propósito era la piedra angular de su gira, el motivo central de su arriesgada empresa, sobre todo considerando el avance de las tropas de Juárez, cada vez con más adeptos en la Ciudad de México y en las grandes regiones todavía consideradas como virreinales, pero cada vez más difíciles de sostener. A punto de trasladarse a la habitación contigua para sostener una reunión privada con el cónsul norteamericano, reparó en un pequeño bulto olvidado por una de sus asistentes. Sin prisa, pero con curiosidad, lo abrió y extrajo una blusa bordada con sencillez, pero con elegancia. Al desplegar la blusa,
para comprobar que coincidía con sus medidas de hombros y talle, silenciosamente se deslizó hasta sus manos, como por arte de magia, una pequeña tarjetita que rezaba alegremente: blusa campechana bordada en punto de cruz. Concluye el capítulo 5. En el capítulo 6 ya inicia la gira nacional de la emperatriz Carlota, y yo aquí me empato con el excelente, sencillo y breve texto del maestro Inocente, en donde descubre que el punto central que no puede faltar en el cuento es precisamente la blusa, porque de ahí se va a derivar todo un conflicto, ya en la catarsis del cuento, todo un conflicto entre el personaje protagonista y el antagonista, que por cierto, el personaje antagonista es una prostituta que hace llamar la Carlota. Entonces, el conflicto entre la emperatriz Carlota y la Carlota prostituta es finalmente lo que soluciona todo el dilema del cuento, y nos aclara por qué los campechanos seguimos como maldecidos en esto del desarrollo económico, político, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. De lo cual nos advierte al inicio del cuento el personaje Manolo Mendilanzábal, que es un personaje que existe en mi imaginación, que lo he visto caminar por Campeche, que sé dónde vive, pero al mismo tiempo es un personaje que no tiene forma, ni tamaño, ni nada en el cuento, sino que surge como un personaje apócrifo, que es el que me regala, bueno, no a mí, a un pariente lejano, le regala la historia y que tenían conservada en su biblioteca. Hasta aquí espero que les haya medianamente interesado un poco el asunto. La emperatriz Carlota también va a Ciudad del Carmen. La emperatriz Carlota llega por Cizal, ya como uno de los principales puertos de la península, Campeche como puerto y languidecía. Eso es historia. Y bueno, en el caso del cuento, nada más para concluir, para confirmar que es ficción literaria, la emperatriz llega por Ciudad del Carmen, entra por Atasta, esta península maravillosa, paradigmática, misteriosa, compleja, que es estas comunidades que están en la península de Atasta, y luego hay que agarrar bueno, antes había que agarrar un barquichuelo para pasar. A mí me tocó todavía los trabajos que hacíamos por razones laborales, agarrar ese barquichuelo, y era sumamente riesgoso, y de hecho mucha gente ahí perdió la vida. Bueno, entonces ella llega por ese periplo, pero en realidad la emperatriz Carlota llega por Cizal, Yucatán, pasa por Chacán, al parecer se iba a quedar a dormir en Pomuch, pasa algo y decide dormir en Tenabo, y bueno, todo esto es ya algo que se sabe en la historia, que los historiadores han rastreado, pero al llegar a Campeche no hay bitácora, no sabemos por qué, y ese vacío nos permitió ejercitar una hipótesis de ficción literaria que espero que en Instagram, en Casa San Pancho, a partir de hoy día no nos demos abasto para atender la amplia demanda que seguramente... Las peticiones de compra que seguramente van a surgir a partir de esta presentación. El libro cuesta 70 humildes pesos, devaluados pesos mexicanos, y que será empleado para, en su caso, una segunda edición, si ese fuera el caso, y bueno, o para apoyar otra edición que haga Ediciones Gozoso, de tal manera que para nosotros ha sido una verdadera hazaña hacer cada libro de Ediciones Gozoso. Tiene un componente de mucho esfuerzo económico, ir restándole a otras cuentas de la contabilidad personal para juntar el dinero y hacer un libro, que por cierto cada vez son más caros las impresiones, porque el papel, los químicos, todos son importados. Entonces esto cada vez hace más dificultoso editar un libro y publicarlo. Bien,
pues si hay alguna pregunta, no sé, algún comentario de nuestro presentador, Luis Barbosa. Gracias, Luis, te agradezco, gracias, Inocente. Le damos gracias igual a Educación de Excelencia, esta televisora maravillosa, Exat TV, que es un espacio amigo, formidable, para pues presentar cosas como esta, y también hablar de ciencia y tecnología y derecho, etcétera, ¿no? Es muy amplio su rango de atención. Pues por nosotros, no sé si hubiera algún comentario, si lo hubiera, con muchísimo gusto le damos cabida a ese comentario, y si no lo hubiera, si no lo hubiera, continuamos. Bien, pues Luis. Maestro Alfonso, maestro Inocente, pues realmente, ¿qué te puedo comentar? Es un libro, un cuento, perdón, muy práctico. Empiezas a leer, no dejas de hacerlo. Tiene de todo, el diseño es extraordinario. Nuevamente Selma vuelve a nos pudo acompañar. No nos pudo acompañar, desgraciadamente, con un evento laboral, pero es indudablemente ese pulso que tiene la compañera, esas ilustraciones al respecto. ¿Qué decir de Buen Inocente? Te seguimos mucho en las redes, en tus artículos que publicas, y hoy lo demuestras gratamente con esa forma magistral, así le diría, magistral, de hacer estas presentaciones, y más cuando se trata de este buen amigo, como tú también, mi estimado Inocente, Alfonso Esquivel. ¿Qué te puedo decir? Hay apartados interesantes, esa magia, esa creatividad, y voy a retomar algo que comentaste, esa parte de acción poética, creativa, que bien nos mencionaste, de un personaje antiquísimo como es Aristóteles. Toda acción creativa es una acción poética. Yo creo que este cuento es indudablemente, hay que tenerlo en nuestra biblioteca, hay que tenerlo en nuestra lectura. Es algo interesante, capítulos breves pero muy interesantes, todos relacionados y con términos que pues se pueden emplear en nuestra actualidad. Por ejemplo, pueblo chico. Ahí veo ese concepto de pueblo chico, esa parte de que estamos maldecidos por seguir en un amurallamiento, en algo donde no desarrollamos, donde no crecemos desde todos los aspectos que dijiste, social, económico, político, cultural, como que es mental, como que es algo mental, ese tipo de castigo, autoflagelación. Yo creo que tiene una referencia muy clara de por qué razón pasó algo, y su autocastigo es esto: arrastre mi carruaje, ¿no? Básicamente, realmente muy interesante, es recomendable, es recomendado para que ustedes lo puedan adquirir, lo puedan leer, ¿sí? Y veo que ya también tenemos otro otro conocido, Galoma, Sí. que es del buen Gabriel, que veo que también ediciones Gozoso. Ojalá que podríamos invitarlo también, ¿verdad? Que venga a una charla aquí en Además, colaboración con es Excelencia divertidísimo, Administrativa. Pues sería muy interesante invitarlo, si lo consideran. Es también una persona muy grata, muy agradable, que está dedicado en ello. Gracias, Luis, muy amable. Efectivamente, son atinados tus comentarios. Quiero hacer un comentario. Miren, hay un escritor latinoamericano, es colombiano, que se llama William Ospina. Y William Ospina, pues yo no sé si ha estado en Campeche y le dio algún tallereo a Inocente Alcudia, porque me gusta mucho cómo escribe William Ospina. Tiene una narrativa impresionante, un barroquismo moderno, yo diría, que lo hace un escritor de talla mundial. Yo siempre he dicho que Ospina, si no va a ser premio Nobel, va a estar cerca. Es un escritorazo. Y me gusta mucho cómo escribe Inocente Alcudia, porque escribe muy allegado, muy parecido a la narrativa de William Ospina. Y entonces yo siempre le he dicho, y pues no se convence, yo creo todavía, que él es poeta, y lo ha demostrado, pero yo creo que va a ser mejor narrador.
estamos ante, y lo digo con todo convencimiento, ante una narrativa impresionante, la de Inocente Alcudia, pero pues todavía no concluye alguna novela, todavía, si la concluye no la quiere editar, en fin, pero yo estoy seguro que va a ser una agradable sorpresa literaria cuando Inocente decida publicar algo de su narrativa, porque es una narrativa creativa, con mucha fuerza, con mucho rigor gramatical, ortográfico. Él investiga mucho, estudia mucho antes de publicar algo, se la pasa corrigiéndonos a cada rato y bueno, yo pienso que esto pues a mí me da luces de realmente algún día poder leer alguna narrativa hecha libro de Inocente, y lo digo con toda honestidad, con toda sinceridad, de verdad, el día que se decida va a dar una súper agradable sorpresa. Bueno, hasta aquí mi comentario, no sé si de parte... Yo quiero hacer Gracias, Alfonso. Tomaremos nota. En algún momento nos sentaremos a platicar de, ¿cómo se llama?, de literatura, y podremos hablar de, ¿cómo se llama?, de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, ¿no? Que esa sería una mesa padre, ¿no? Igual, bueno, reunirnos a hablar de literatura y sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Así es. Pero ahorita, en lo que... ¿Dónde están? Comentario que hacía Luis, que destaca el mensaje de la visita de la emperatriz, ¿no? Esta parte de que aquí está la explicación de por qué estamos como estamos. ¿Cómo estamos? Definitivamente. Fíjate que hace algunos años, Hermoso, el actual secretario de gobierno, cuando era secretario de Desarrollo Rural, ¿sí?, en la administración de Alejandro Moreno, hubo alguna reunión o alguna controversia con motivo del cultivo de la palma de aceite, y ahí algún periodista lo cuestiona ese modelo de desarrollo, ¿no? Y bueno, dentro de la plática que tiene con los periodistas, Armando Toledo, el ingeniero Armando Toledo, dice que hay algún motivo, hay alguna política, hay algún hechizo, hay algo que impide y ha impedido por décadas el desarrollo de Campeche, ¿no? O sea, hay un atavismo. Lo pone a nivel metafísico casi, ¿no? Casi a ese nivel. Dice, hay un complot, creo que usa, no sé si usa la palabra complot, lo voy a revisar, ¿no? Hay un complot. Hay un complot que impide, que ha impedido el desarrollo de Campeche, ¿no? Entonces yo creo que el ingeniero Toledo podría leer esta novela, este cuentito largo, novelita corta, ¿no? Y encontrar una de las posibles causas, ¿no? O sea, una causa metafísica, o sea, así a nivel de maldición, ¿no? Es el punto de cruz. De ese punto de cruz, ¿no? Entonces, el cuento, aunque yo lo digo que es ficción pura y dura, ¿no? Sí, sí. Tiene, como toda la literatura, tiene anclajes muy fuertes en la realidad, ¿no? Tiene anclajes muy fuertes en la realidad, en el hecho histórico sucedido, aunque por ejemplo Alfonso ya lo explicó, que haya cambiado el lugar de arribo de la emperatriz, ¿no? En lugar de llegar por Cizal, la hace llegar por Ciudad del Carmen, ¿no? En vez de entrar por Cobén, entra por Lerma, ¿no? Y, sin embargo, deja cosas que sí son históricas, ¿no? Por ejemplo, deja la recepción, ¿no? La recepción multitudinaria que da origen, además, a una escena grotesca del cuento, ¿no? Esa es real, o sea, yo la encontré en la revisión que hice sobre la visita de la emperatriz. Encuentro que ese arribo a Campeche es multitudinario, es apoteótico, ¿no? Y es recibida como si fuera
¿qué será? Algo mesiánico, sí, como ¿no? una rockstar, digamos, hoy día, Sí, ¿no? Y una sin pocos rock- recursos, además. ¿no? Que lo O sea, disfruta. desde la llegada, ¿no? Desde que se asoma por San Francisco, bueno, venía de ese rumbo, ¿no? Bueno, claro. Y allá estaba la entrada de la ciudad, desde ahí es recibida por todo Campeche, ¿no? Entonces, no es extraño, después de hacer esa revisión, que el segundo protagonista de la historia, que es la emperatriz, que es la Carlota, ¿no? La Carlota prostituta, haya decidido acudir a recibir a la verdadera emperatriz, ¿no? A la otra Carlota, porque todo Campeche acude. La crónica dice que todas las clases sociales acuden a recepcionar a la emperatriz, ¿no? Carlota. Nunca se sabe por qué, o sea, no sabemos cuál era la esperanza de Campeche, porque aparte hay una gran contradicción, porque Juárez nos acababa de hacer de independiente hacía unos cuantos años. 2 años. Se supone que entre nosotros, bueno, nuestros antepasados de la época, lo que prevaleciera el espíritu liberal, ¿no? Anticonservador. Así es. Y sin embargo, en Campeche es recibida con todos Bomba y los honores, platillo. ¿no? Seguramente en esos momentos en los que Pablo García andaba exiliado en Cuba o algo así, ¿no? Habría que hacer la confronta histórica, ¿no? Es otra historia. Pero Es te digo, pero tenemos Sí. lapsos, ¿no? Sí, claro. Lapsos totalmente juaristas, que nos hacen independientes, y totalmente realistas, como la recepción que le damos A la a la emperatriz. emperatriz, lo cual... recepción que décadas después no le dimos a Francisco y Madero. Por ejemplo, Por ¿no? ejemplo, Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Entonces, la verdad es que vale la pena la lectura acuciosa, detenida, porque aparte del lenguaje, que insisto, a mí me divierte, es divertido, lo leo y escucho a Alfonso, ¿no? Aparte de eso, el cuento tiene elementos históricos, narrativos, de mucha emoción social, ¿no? De mucho inconsciente colectivo que no sabemos, que al final lo compartimos y lo leemos. Y la estructura del cuento, pues es una estructura muy, muy recurrida a la hora de hacer las narraciones. Por ejemplo, la aparición de este personaje que narra, pues dice Alfonso que es conocido. No sé si los que lean podrán identificarlo, ¿no? Algunos quizás sí, ¿no? Los lugares, ¿no? Seguramente alguien recordará la vecindad del Chocolate, ¿no? Que existió y existe, por lo menos la barda, la pared ahí está, ¿no? Entonces es una manera de acercarnos a un Campeche que fue, pero la calle que 59, la calle 59, ¿no? Escultura. Es un Campeche que fue, pero que en muchos sentidos sigue existiendo en nosotros, ¿no? En nuestra forma de ser, en nuestra forma de acercarnos al mundo, ¿no? Entonces es ampliamente recomendable. Yo lo único que esperaría es que no fuera el último cuento que publicara Alfonso, ¿no? Sino que hiciera espacio en sus múltiples actividades y dedicara por lo menos 2 horas diarias a escribir y a regalarnos otra historia, porque creo que no desmerece este cuento con su libro anterior, ¿no? Creo que van en la misma línea y creo que otra cosa que nos publicara podría seguir contribuyendo a la construcción de esto que podría ser un estilo de escritura, ¿no? Un estilo además que viene a refrescar el ambiente entre los literatos campechanos tan dados a la formalidad, tan dados a cumplir con los protocolos de la literatura seria, ¿no? No quiere decir que no sea serio el cuento, no es muy serio, análisis, pero escrito con el desenfado que debe tener alguien como Alfonso a la hora de escribir un cuento, ¿no? Y en ese sentido, pues bienvenido a la biblioteca. No, yo no diría que a la biblioteca, ¿no? El otro día platicamos, creo que Javier Marías o alguien comentó que había libros que servían
para alimentar los libreros. Y hay libros que sirven para alimentar a los lectores. Entonces, bueno, yo espero que este libro de Alfonso sirva para eso, ¿no? Para alimentar a los lectores, no para tener más libros en las bibliotecas, porque diario se publican decenas, cientos de libros que van a terminar a bibliotecas donde nunca serán leídos o si acaso serán revisados solamente para hacer de ellos una cita bibliográfica, ¿no? Entonces, bienvenido a la bibliografía campechana, la visita de la emperatriz Alfonso. Gracias. Y ojalá nos vea mucha gente y mucha gente se interese por leerlo, ¿no? Yo les aseguro que no van a quedar defraudados después de esta lectura, ¿no? Fíjate que en atención a una aritmética que diste en Santana, cuando presentamos los relatos, en atención a esa aritmética ya superamos la venta de ese. Ya llevas vendido más que Borges. Sí. Has leído. No, esto es broma, por supuesto, no voy a tomarlo en serio. Has leído más. Dice Inocente una anécdota de Borges que cuando presentó su primer libro de cuentos, porque Borges nunca escribió novela. Dijo, Borges decía que la novela se había escrito. Despreciaba la novela. Y el Quijote. Así es. Se había escrito, no hay nada más que. La novela es el Quijote. Después de eso, ¿no? Entonces dice que al presentar su primer libro de cuentos, vendió creo que 20 ejemplares, ¿no? Y la madre le dijo, no, ya vendiste demasiados libros, no te preocupes. Entonces, bueno, ya vendimos un poquito más de los libros que vendió Borges. Bien, eso es una broma, por supuesto. Y bueno, otra cosa que quiero retomar, que parece broma, pero pues quizá en Campeche sea un lugar donde, como pueblo chico que somos, se pueda dar con cierta facilidad. Yo recuerdo de lo siguiente, yo recuerdo que el licenciado Salvador López Espínola, de una manera muy, como era él, como era Chavo López, decía, es que tú siempre dices que va a ser un bestseller y me gusta cómo se oye. Entonces siempre me invitaba, bueno, pues Inocente dice que está dedicado a presentar los pequeños textos que elaboro y bueno, pues está invitadísimo a seguir haciéndolo. Entonces, bueno, hasta ahí ojalá inauguremos una tradición larga en ese sentido, de presentar nuestros textos, pues, para nos conocemos, sabemos de qué pie cojeamos, etcétera, y sería interesante, ¿no? ¿Por qué no inaugurar esa pequeña tradición? Y pues no se trataría de meterle drama, pero sí sería bueno igual algo así como reconocer, ¿no? O lamentarnos de la pérdida de doña Araceli Castillo, ¿no? Que fue nuestra compañera en la Academia Literaria de Campeche. Fue la primera en publicar, ¿no? Alfonso y yo fuimos presentadores de su primer libro. Fuimos hasta Champotón a presentar su primer libro, fruto de la Academia Literaria de Campeche. De manera que, pues, ahora que mencionaste al licenciado Chavo López, inevitablemente tuve que recordar a doña Cheli, que acaba de abandonarnos, ¿no? Y que bueno, igual sus libros seguramente estarán disponibles en alguna plataforma y aprovechen a leerlos, ¿no? Claro. Pero sí dejar el reconocimiento del afecto, el cariño y pues la tristeza que nos da que haya partido doña Araceli, ¿no? Recuerdo muchas anécdotas de ella en la academia y recuerdo con pues de manera divertida, alegre, cuando ella siempre se quejaba de su edad, ¿no? Sí. Ella ya estaba en su última semana todo el tiempo, así que le urgía terminar ese capítulo para que la muerte la encontrara, por lo menos con ese capítulo terminado, ¿no? Entonces se lo comenta a Hugo Iriar, no, es que yo ya me voy a morir, ya tengo 80 años o 70 años, y le dice a Hugo Iriar, no, usted lo que es una mujer presuntuosa, usted no se va a morir, ¿no? Pero bueno, qué buenos momentos con doña Cheli, una mujer ejemplar, yo creo, ¿no? Trabajadora, disciplinada, Totalmente. ¿no? Fue de los más disciplinados, yo creo que ella, Laurita, otra champotonera, ¿no? Laurita Baeza, que está publicando en Random. Sí.
Y Es correcto. bueno, entonces yo la recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, ¿no? Sí. Y saludos Laura para su Baeza. amiga. Laura Baeza. Laura ¿no? Baeza, sí. Así es, ¿no? De Champotón, y ya es una escritora reconocida a nivel internacional, Y también fue compañera de la academia, ¿no? y también fue nuestra compañera. Así que, Ella también administraba, hoy diría administraba la página, ¿no? exacto, ¿no? Del grupo, sí, como, Del grupo sí le tocó también. sí, como- Entonces, pues bueno, aprovecho yo para dejar testimonio, ¿no? De nuestro afecto, de nuestro reconocimiento para doña Cheli, para la forma en la que nos llevamos, nos trató, nos dio afecto también, ¿no? es correcto. Así que muy reconocido con ella y con su familia. Yo con eso concluiría mi comentario ahorita, ¿no? Luis, Pues muchísimas gracias, ¿qué más decirte? Insistimos en esos apartados de creatividad realmente, hay que aprovechar que estas ediciones, estos cuentos, estas novelas, estos libros, que sobre todo si somos de campechanos para campechanos, ¿no? Es importante, aquí está nuestra historia, aquí hay mucha lectura que uno puede analizar, básicamente. Retomo lo que comentaste, ese autoflagelo de estar arrastrando una carroza, pues no debemos estar adentro de la carroza y que la carroza nos lleve a otro tipo de velocidades, ¿no? Básicamente. Entonces realmente es de mucho análisis. Yo te agradezco esta oportunidad, el de nuevo tener de tu autoría algo más, que sé que no solamente es lectura mía, sino de la familia. No es garantía que lo podamos leer con mi esposa, mis hijos, para también resaltar lo importante de lo que se hace aquí en nuestro Campeche querido. Pues si no veo comentarios, darle las gracias a los que ¿No hay se comentarios? pudieron perdón, estar. Luis, Adelante, nada mi más le estimado. agradecería a Selma su diseño. Selma está sumada a esta empresa Gozoso. Gozoso, Ediciones Gozoso, y bueno, está Ahí te van a hacer un zoom, mira. ella siempre nos alumbra, no solamente con su talento Bellísimo, como bellísimo, diseñadora, sino ¿verdad? también con Colores, formas, es una compañera muy muy talentosa. talentosa, muy hermosa también, y nos alumbra siempre con sus características. Y bueno, pues ella es la que escoge los colores, las formas, en fin. También lamentamos que no esté con nosotros el día de hoy, está trabajando. Pero bueno, le mandamos un gran saludo a Selma Joven, nuestra amiga, nuestra diseñadora de siempre. Bien, pues, si no hubiese algún comentario de nadie, agradecemos que nos hayan acompañado. Claro Gracias, que sí, Luis. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ExaTV, Excelencia una aliada del administrativa. conocimiento en Campeche. Y muchas gracias, Excelencia Administrativa, nuevamente. Y como centro de estudios, pues nada más despedirnos, vernos próximamente en otro tipo de actividades como esto. Insistimos que son importantes, deben ser recurrentes y más por una plena colaboración. Pues a sus órdenes, un placer. Gracias, Inocente. Nos Gracias, esperamos Luis. en Instagram, nos Alfonso. esperamos en Instagram. Y ahí esténse pendiente. Gracias, Luis.